Desde hace años se popularizó el término PRIAN para llamarle al gobierno formado por el Partido Revolucionario Institucional, o sea el PRI, y el Partido Acción Nacional, o sea el PAN. No tengo idea de quién acuñó el término, pero he visto que quienes más lo utilizan son simpatizantes de Morena. Es el PRIAN, es el PRIAN, es el PRIAN. 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 PRIAN. Los del PRIAN están por completo echados a perder. En las redes sociales, en especial en Facebook, es muy común que los simpatizantes de Morena te digan que eres del PRIAN si criticas al gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación o si criticas las políticas de AMLO. Si me dieran un peso por cada vez que los AMLovers me han dicho: tú eres del PRIAN, eres de la mafia en el poder, seguro perdiste tus privilegios, ya sería millonario. Bueno, no es cierto, pero por lo menos tendré dinero para ponerle saldo a mi celular. Y seguro la mayoría de los mexicanos vamos a coincidir que el PRI y el PAN son los culpables de muchos de nuestros males. Es más, le voy a agregar al PRD. Así que podemos decir que el PRI, el PAN y el PRD son unos ladrones, son corruptos, son una rata de dos patas y nadie se va a enojar. Si hacemos un análisis rápido, podemos darnos cuenta que el PRIAN-RD, o sea el PRI, el PAN y el PRD juntos, son responsables directos de las crisis económicas, de la pobreza de la mayoría de los mexicanos, de la venta de los bienes nacionales, de la violencia, de los feminicidios. Dudo que alguien en sus 5 sentidos pueda defender al PRIAN-RD por todo el mal que le han hecho al país. Pero resulta muy contradictorio criticar al PRIAN-RD y defender a Morena y a AMLO. Y antes de que digan que yo soy del PRIAN, déjenles explico. Muchos ya sabemos que AMLO inició su su carrera política en el PRI. López Obrador entró al PRI en 1976 y su primer cargo fue director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Fue director regional del Instituto Nacional Indigenista, cargo que desempeñó de 1977 a 1982. Después sería presidente del PRI en Tabasco. O sea que López Obrador era del PRI. No era un militante de base, era de la crema innata del partido. Alguien podría decir: sí, López Obrador estuvo en el PRI, pero ya se salió. Es cierto, hace años que Obrador ya no milita en el PRI, pero fue en ese partido donde se formó como burócrata y como político, y eso lo podemos ver en sus discursos y en su forma de hacer política. Si solo Obrador fuera el único expriista en Morena, podríamos hablar de un caso aislado, pero en realidad es sistemático. Más adelante les explicaré el por qué. Otro de los insultos preferidos de los AMLovers es decirle salinista a cualquiera que haga una crítica a Obrador. Esa es como su segunda manera de intentar desacreditar a las personas. Pero los verdaderos salinistas, o sea, los que trabajaron en el gobierno de Salinas de Gortari, ahora trabajan en Morena y en la 4T. Vaya, que Morena y la 4T están formados por priistas que trabajaron directamente con Carlos Salinas de Gortari. Veamos la lista de estos muchachones hijos de Salinas y del PRI. Esteban Moctezuma, el cerebro del proyecto de nación de Obrador, fue entre 1987 y 1988 parte del equipo que coordinó la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Ricardo Monreal, hoy senador por Morena y presidente de la Jucopo del Senado, fue miembro del colegio electoral que validó las elecciones de Salinas en 1988. Alfonso Romo, empresario de Nuevo León y coordinador del proyecto de AMLO, financió las campañas presidenciales de Carlos Salinas y de Vicente Fox, incluso se hizo amigo de Salinas. Manuel Bartlett, el actual director de Comisión Federal de Electricidad, era secretario de Gobernación en 1988 y la izquierda lo responsabiliza de la caída del sistema en el cómputo electoral que le dio el triunfo a Salinas. Bartlett Díaz, senador de la República, todavía del PRI, ¿sí, verdad? Del PRI hasta la muerte. Del PRI a morir, dice Manuel Bartlett Díaz, invitado aquí en este espacio. Del PRI hasta la muerte. Del PRI hasta la muerte. Del PRI hasta la muerte. Ignacio Ovalle, hoy director de Seguridad Alimentaria Mexicana, tiene uno de los pasados más turbios con los gobiernos priistas más asesinos y corruptos. Chequen la historia de esta fichita. Inició en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz cuando fue jefe de la oficina de vendedores ambulantes de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular en ese entonces era Luis Echeverría. Cuando Echeverría llegó a la presidencia, Ignacio Ovalle se desempeñó como su secretario particular y posteriormente fue secretario de la presidencia. Estuvo al frente del Instituto Nacional Indigenista con José López Portillo, fue embajador de México en Argentina y en Cuba con el gobierno de Miguel de la Madrid y titular de la extinta CONASUPO con Carlos Salinas de Gortari. De noviembre de 1994 a agosto de 1997 fue diputado federal del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, los priistas y salinistas sí están con AMLO
y los AMLovers les perdonan todo. ¿Y los panistas que tanto atacaban a AMLO? Pues muchos de ellos se pasaron a Morena. Manuel López Obrador necesita que lo tomen en cuenta. Meter al esquema de la indiferencia, ignorar, vaya, a Andrés Manuel López Obrador. Manuel Espino fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional, uno de los que apoyó a Fox, a Calderón, a Peña Nieto y ahora a Obrador. Como que a este vato le gusta mucho levantar las manos de los presidentes. En fin, pasó de ser un expresidente del PAN a ser un candidato de Morena en Durango. Tatiana Cloutier, panista desde la cuna, siendo hija de Manuel Cloutier. En Acción Nacional trabajó como coordinadora en las elecciones locales y federales. Fue observadora electoral en diversos estados, consejera estatal de su partido en Nuevo León y diputada federal. Después pasó a ser la coordinadora nacional de la campaña del actual presidente de México, López Obrador. Después fue diputada por Morena y hoy es la secretaria de Economía. Si ustedes entran a su perfil en la página de Gobierno de México, en ningún lugar dice que formaba parte de Acción Nacional, pero sí menciona que es diputada por Morena. Hasta es difícil encontrar fotos de la tía Tati siendo panista, pero encontré una donde está comiendo un pan. Bueno, eso es suficiente. Pero no es solo difícil encontrar fotos o artículos de la tía Tati siendo panista. Lo mismo sucede con otros expriistas y expanistas. Parece que pagaron porque borraran su pasado de internet. Y es que de eso se trata, de que las nuevas generaciones no conozcan la historia de los políticos de Morena y crean que son nuevos o que no formaron parte de los gobiernos del PRIAN-RD. Otro expresidente de Acción Nacional y después senador por Morena es Germán Martínez. Y alguien puede decir, bueno, ni son tantos prianistas, pero en realidad la lista sigue y los voy a aburrir otro rato. Hoy nos enteramos que ha sido turnada la iniciativa para reformar diversos artículos. Decía bien un conocedor de esta materia, que es mi amigo César Duarte, que son, ya ven, para que estén atentos, Horacio Duarte. El 6 de junio, como a estas horas, ya se va a correr como pólvora que Movimiento Ciudadano va a gobernar no solamente Guadalajara, sino una gran parte del estado. Y vamos a Morena, que Morena va a gobernar esta gran parte del estado. La oportunidad de tener entre nosotros a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a Mario Delgado Carrillo, de Morena. Perdón, ¿qué pasó? Es que estaba leyendo, compañero Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Uno de los argumentos más pobres y sin sentido de los AMLovers sobre el por qué Morena está llena de prianistas es porque, según ellos, antes no había otros partidos. Pero qué tonterías dicen. Claro que existían otros partidos como el Partido Comunista Mexicano, el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Socialista Unificado de México, y esos son algunos de los que me acuerdo de memoria. O sea, antes sí existían otros partidos y no solo el PRI y el PAN. Me llama la atención cómo, habiendo tanto priista aquí de origen, hoy se lamentan tanto lo que hicieron los gobiernos del PRI y se les olvida su paso por el PRI. O sea, ustedes son responsables en buena medida. Digo, ahí está Armenta, por supuesto, que ahí lo conocí, Pech, 30 años en el PRI, y hoy vienen a renegar de ese pasado. Pues no, háganse responsables en buena medida que ustedes apoyaron pues, el IVA al 16%. Es real. O sea, también el gobierno de Luis Echeverría y de López Portillo eran del PRI, o sea, aunque el presidente haya sido de esa parte. Morena se formó como supuesto movimiento en el 2011, pero tiene sus antecedentes varios años antes en las redes ciudadanas que apoyaban a Obrador. Esto quiere decir que, por lo menos desde el 2007, ya existían personas organizándose en torno al caudillo. Esas personas han sido totalmente ignoradas para ocupar puestos que hoy ocupan los prianistas. Ya pasaron 11 años desde que se formó Morena, 11 años para formar cuadros y burócratas, 11 años para tener los candidatos emanados del seno del partido.
y sin embargo siguen postulando a prianistas. Si eres militante de Morena, ¿puedes explicarme qué sientes al ver que la mayoría de las candidaturas se las dan a los del PRI, PAN o el PRD? En las pasadas elecciones, Morena propuso como candidatos a las siguientes fichitas. En Nuevo León, a Clara Luz, quien fue militante del PRI por 22 años y es esposa de Abel Guerra, uno de los caciques priistas de Nuevo León. Pero si está arriba y no la quieren postular, pues entonces no va a ser, porque pues ustedes no la van a postular. Voy a ser yo por Morena o por el PAN. Estoy invitado por los dos. Y en Escobedo, no se confundan, la gente vota, perdónenme, estoy diciendo muchas babosadas, pero estoy entre gente muy discreta. En Escobedo, la gente vota por Clara porque es mi esposa. En la mitad de las casas de Escobedo vas a encontrar mi foto. En Sonora fue Alfonso Durazo, en coalición con partidos como el PT y el Verde Ecologista. Durazo militó en el PRI desde 1973. Se desempeñó como secretario adjunto del presidente del PRI en el DF. Fue subsecretario de Planeación Política del CEN del PRI, miembro de la Comisión Nacional de Ideología y miembro fundador del ICAP. Fue secretario particular del presidente del PRI y secretario particular del candidato a la presidencia de la República. Sirvió como portavoz en jefe y secretario particular del expresidente Vicente Fox. El caso de Zacatecas es un buen ejemplo de que los candidatos de Morena no tienen una ideología política concreta y que forman parte de un sistema político familiar. David Monreal, quien también es hermano del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, inició su carrera política en el PRI, después pasó al PRD, más tarde al PT y posteriormente a Morena. Laida Sansores fue elegida para contender por la gobernatura de Campeche, estado que gobernó su padre. Inició su carrera política en el PRI, donde militó por 30 años. Después se incorporó al PRD, partido con el cual buscó la nominación por la gobernatura en 1997. Después militó en el Partido Convergencia y más tarde en Morena. La incorporación de los militantes del PRI en RD es sistemática dentro de Morena. Inclusive hay candidatas como Clara Luz, de Nuevo León, que renunció al PRI meses antes de ser candidata por Morena. Si no les quedó clara la luz de cómo Morena es el PRIAN del siglo XXI, podría seguirle, pero la verdad ya me cansé, así que ya se la saben, un voto por Morena es un voto por el PRIAN. López Obrador lleva 3 años culpando a los pasados gobiernos del PRIAN y del PRD de todos los males del país, lo cual yo comparto, pero se le olvida, o mejor dicho, omite descaradamente que todos los principales políticos de la 4T a nivel federal y estatal formaron parte de esas pasadas administraciones porque todos eran del PRIAN-RD. Que no te piquen los ojos, López Obrador y sus amigos son tan culpables como lo son los antiguos priistas como Díaz Ordaz, Echeverría, De la Madrid, López Portillo, Salinas de Gortari, Zedillo, Peña Nieto y también los panistas como Fox y Calderón. Con tu apoyo, la firmeza, el orden y la justicia serán gobierno. Con firmeza, Manuel Bartlett, al 2000. Para terminar, y por si sale algún despistado, yo estoy en contra del PRIAN-RD viejo como del nuevo PRIAN-RD llamado Morena, y más importante, estoy en contra del capitalismo y el sistema político mexicano. En mi Durango, esta fiesta, hoy mi Durango, que levante la mano, que esté contento, que levante la mano, el que esté contento, que levante la mano, el que esté contento, el que esté feliz, que levante la mano, que levante la mano, el que esté contento, que levante la mano, el que esté feliz. Marina gobernadora. Ay, no, qué cosas ve uno en el internet. Pero bueno, ahora sí, ya para terminar el análisis les dejo este excelente evento político de la candidata de Morena en Durango, Marina Vitela Rodríguez, quien obviamente era militante del PRI. Les leo rápido algunos de sus cargos. Secretaria General del PRI estatal, consejera política nacional, diputada local y renunció al tricolor en el 2018. Y encontré un video en donde en el 2018, ungida como militante de Morena, es abuchada por el populacho para después ser abrazada y consentida, arropada y respaldada por López Obrador. Pero miren, estos eventos son tan feministas, qué desgracia. Pero bueno, ya ustedes sabrán si le creen ahí. Miren, al final López Obrador los abraza, a todos los priistas les da trabajo y pues ahí siguen. Eso sí, siguen en el negocio, de ahí no se salen, porque pues también es un error vivir fuera del erario. Entonces esta gente pues ahí se la ve. En fin, ahora sí, ya, terminé, ya, se acabó. Ya esta protesta
porque así podemos aclarar las cosas. Miren, tenemos que hacer a un lado los pleitos, las divisiones. Estamos a punto de lograr la transformación de México.